El aire denso del verano sevillano se quedaba pegado a la piel como una mantilla antigua. En la casa de piedra del arrabal de Triana, un antiguo taller de tonelería convertido en vivienda, la luz caía en diagonales sobre los azulejos, y el olor a madera y azahar flotaba como una promesa. Me llamo Vega Llorente, tengo 22 años y, desde que mamá murió, alquilo una habitación en la planta alta. El dueño de la casa, Mateo Aranda, no es de mi familia. Es maestro de toneleros y pequeño bodeguero en el Aljarafe, un hombre de manos curtidas y voz grave que me enseñó a distinguir el eco de cada barrica con un golpecito de nudillos. Ya tienes edad, Vega, dijo aquella noche, con la camisa de lino medio desabotonada y un abanico viejo moviendo apenas el aire. Es hora de que aprendas a moverte en este mundo. Me reí, nerviosa. Mi risa sonó hueca contra las paredes. En la mesa había 2 vasos, el suyo, con un tinto oscuro, el mío, con agua y hielo que tintineaba como campanas pequeñas. Él no apartó la mirada. Yo tampoco. Desde que llegué, compartíamos rutinas que olían a pan tostado, calle húmeda de madrugada y madera recién lijada. Y, sin embargo, esa noche había algo distinto, una sombra más larga bajo la lámpara de cuentas, una música silenciosa marcando compás entre nosotros. Me incorporé para abrir de par en par el balcón. El rumor del barrio, el mercado apagándose, los niños que aún corrían, una guitarra lejana, entró en la casa. Aprender a moverme, ¿dónde? Pregunté, jugando con el borde de mi abanico negro. En la vida, Vega. En la ciudad. ¿En ti? Sonrió ligeramente, esa media sonrisa que en él parecía un secreto. No era la primera vez que me lo decía. Él sabía que yo evitaba ciertos escenarios, como si mis sandalias se negaran a cruzar el umbral de lo desconocido. En el bar de la esquina, más de una mirada había intentado abordarme, yo siempre elegía volver a casa, quitarme los tacones, forrar de silencio mis dudas. A veces las tapaba con objetos, zapatos de tacón finito que coleccionaba por capricho, medias de plumeti que me encantaba sentir en las manos, guantes de encaje sin dedos que no me ponía nunca y que, aún así, guardaba como tesoros. Eran pequeños fetiches de estética, un museo íntimo de texturas que me sostendrían en la pista, no en la piel. ¿Mañana vas a la vela?, preguntó Mateo, interrumpiendo mi catálogo mental. La vela de Santa Ana pintaba Triana de farolillos y olor a pescaíto. Asentí. Me miró con atención, como si ya imaginara el vestido. Entonces, aprende a caminar como quien sabe que quiere. Le respondí con un gesto que no era ni negación ni afirmación, y subí a mi cuarto. Sobre la cama, alineé mis opciones, un vestido blanco de tirantes, con vuelo discreto, unas alpargatas de esparto que me hacían el tobillo elegante, pendientes de aro dorado heredados, un pañuelo de lunares para el pelo. Me probé todo sin prisa, midiendo el sonido de mis pasos sobre el mosaico, tac, tac, tac. No era vanidad, era un idioma. Quité y puse accesorios, midiendo el equilibrio entre recato y picardía. Quería que el conjunto dijera, estoy, sin gritar, mírame. Dormí poco. El calor trepaba por las paredes, y el eco de la frase de Mateo, aprende a caminar, se me instaló bajo la almohada. A la mañana siguiente, el taller de barricas olía a madera húmeda. Los rayos de sol, rendidos por la persiana, dibujaban rayas sobre los brazos de Mateo. Llevaba una camisa de lino color arena, mangas remangadas, el cabello algo revuelto. Me encontró probando un nudo para el pañuelo frente al espejo de la entrada. Puedes ajustarlo mejor si giras la muñeca así, dijo, acercándoselo justo para que su aliento con notas de menta rozara mi sien. Mi piel, obediente, me traicionó con un escalofrío. Hice lo que me indicó. El lazo quedó perfecto. Se retiró un paso, como si supiera que un centímetro más era territorio de nadie. Gracias, murmuré, tratando de sostener la mirada. Para eso estoy. Su voz tenía un modo de encajar en el aire que lo hacía todo más fácil y, a la vez, más difícil.
Me refugié en las tareas: barrer, recoger las flores secas del patio, escoger una pulsera fina. Un brazalete de cuero, herencia de una amiga artesana de la Alameda, me quedó tan bien que sonríe mi muñeca sola. Pequeños gestos, pequeñas armas. La tarde se llenó de campanas, no sé si de la iglesia o de mi pecho, y salimos hacia la velá por la calle Betis. El Guadalquivir brillaba como un espejo oscuro. Los puestos ofrecían lo de siempre: turrones, abanicos, cacharritos. Las sevillanas brotaban de algún patio, y el mundo parecía suspendido en una luz de cobre. «Baila conmigo», dijo Mateo, con una naturalidad antigua. No sé, mi respuesta se perdió entre farolillos. «Te enseño yo». Y me dejé guiar. Su palma en mi espalda no era pose, era un mapa. Sus dedos apenas rozaban la tela de mi vestido, pero cada paso encontraba sitio como si Triana hubiera sido dibujada para marcarnos el compás. Me enseñó a marcar el 1, 2, 3 con la punta del zapato, a girar la muñeca como si mi abanico fuera una firma. Noté cómo mis alpargatas hacían sonar la vida: tac, tac, tac. Lo demás, silencio. Así es, susurró, cuando una sevillana se acabó de golpe y la noche pareció escucharnos. No hubo beso. No hizo falta. La cercanía inventó otra forma de respiración. Rodeamos las casetas, reímos con los vecinos, compramos 2 trozos de tarta de Santiago, el mío con agua, el suyo con un sorbo de tinto. Cada vez que lo miraba, una parte de mí se reconocía en la suya como si mi sombra se hubiera aprendido su contorno. ¿Te cansas?, preguntó, atento, cuando la música degeneró en bullicio. No. Pero mis manos sí, de apretar el abanico para no hacer otra cosa. En el camino de vuelta, el cielo se encapotó con esa terquedad sevillana que a veces recuerda que también puede llover en verano. Un trueno se tumbó sobre los tejados. Nos refugiamos en el portal. La lluvia empezó a dibujar diagonales perfectas entre los naranjos. Vaya, sonrió. El verano se ha puesto flamenco. Reí, torpe, y el sonido rebotó en su clavícula, o eso me pareció. Subimos de 2 en 2 los peldaños, cruzamos el patio oscuro y, a la altura de mi puerta, la tormenta dio un fogonazo. Durante un segundo, la casa y nosotros fuimos una fotografía: su perfil, mi pañuelo, el borde del espejo, el marco del mundo. Buenas noches, Vega, dijo, como quien coloca una copa en la estantería más alta para no tentarse. Buenas noches. Pero no dormí. La lluvia encendió un rumor de confidencias en la azotea, y en mi cabeza una y otra vez repetí el compás de nuestra sevillana. Intenté leer, intenté escribir, intenté distraerme con mis pequeños tesoros, me puse los guantes de encaje y luego me los quité, en un juego que no era coquetería sino consuelo. Me subí a unos tacones y caminé un par de veces de pared a pared, escuchando el clic medido, elegante, casi profesional. En el espejo, la chica de azul claro y lunares me devolvió una mirada que no conocía. No era la niña que había alquilado una habitación temblando. Tenía la barbilla alta y el pecho abierto, como quien, por fin, aprende a andar por su propio escenario. Cuando la lluvia se convirtió en un hilo, abrí la puerta de puntillas. El pasillo estaba en penumbra. La luz que subía del patio era azulada y dejaba ver el polvillo en el aire. Iba a bajar por agua cuando lo vi. Mateo estaba apoyado en la barandilla, con la camisa pegada a la piel por la humedad, el cabello mojado, los ojos clavados en el patio como si algo ahí abajo pudiera explicarlo todo. ¿No duermes?, pregunté, muy bajo. No. La lluvia me pone en guardia. Se giró y entonces me miró de verdad. Pude haberme dado la vuelta. Pude decir, mañana. Pude dar 2 pasos hacia la cocina y quedarme con sed. Pero me quedé, con las manos en el borde del pañuelo y el corazón en los ojos. Vega, dijo, y en esa sílaba cabía una pregunta, una disculpa y un farolillo. Sí, respondí,
sin estar segura de a qué. Nos miramos, y el mundo hizo cosas raras con el sonido. La barandilla enmarcó la escena como un cuadro viejo. Mis medias de plumeti asomaban apenas bajo el borde del vestido y sentí el frío de la noche en las rodillas. Él dio un paso. Yo no me moví. Su mano, dudosa, subió al aire. No me tocó. Solo dibujó, a la altura de mi hombro, una caricia que no llegó a ser. Y fue suficiente. No para saciar, sino para encender. Si doy un paso más, murmuró, ya no habrá escuela, ni taller, ni alquiler que nos excuse. Tragué saliva. Quise reír, pero salió una respiración. La lluvia volvió a decir algo en el patio. El silencio se llenó de cosas pequeñas, una gota, un crujido de madera, la tela de mi vestido rozando mi muslo. No des ninguno que no quieras, dije, por fin. Pero no te quedes quieto por mí. La frase nos sorprendió a los dos. No era un permiso para el atrevimiento, era una invitación a nombrar lo que hasta entonces bailábamos sin decirlo. Y entonces, no hubo beso. Hubo un acercamiento medido, un borde compartido, su frente rozó mi sien, sus dedos tocaron el aire junto a mi brazo, mis manos descansaron en el aire donde él casi estaba. Fue un casi que olía a madera y a noche. Sentí el peso de mis pendientes de aro y el leve cosquilleo del encaje en la muñeca. Pensé, esto es aprendizaje. Buenas noches, Vega, repitió, ahora más cerca. Buenas noches, Mateo. Su nombre dicho así me tembló en la lengua. El amanecer llegó con una limpidez cruel. La tormenta se fue dejando el patio nuevo de colores y silencio. En la cocina, el sonido de la cafetera parecía más fuerte de lo normal. Yo removía azúcar sin mirar, con el vestido claro y el pelo recogido con el pañuelo. Mateo entró con la chaqueta de trabajo al hombro y las botas gastadas. Nos interrumpió una presencia que no estaba en el guión, la puerta del zaguán se abrió de golpe. ¿Hay alguien? La voz era femenina, segura, con ese filo amable de quien ya ha anunciado malas noticias muchas veces. Apareció en el marco una mujer de unos 30 y tantos, traje sastre color granate, peineta baja que domaba un moño perfecto, bolso de piel colgando del antebrazo como una sentencia. Sus ojos oscuros hicieron inventario, mi pañuelo, los 2 cafés, el hombro descubierto de la camisa de Mateo, nuestras respiraciones aún torpes de, no sé, ¿de qué? Lucía, dijo él, con una seriedad que no le conocía. No te esperaba hasta la semana que viene. Ya veo, respondió ella, y su mirada recorrió la cocina como si midiera un territorio perdido y vuelto a conquistar. He venido a hablar de la bodega, y de otras cosas. Se miraron, y entre esa mirada y la mía quedó tendida una cuerda. Supe, sin que nadie me lo contara, que esa mujer era algo así como su socia y su antigua historia, tal vez no solo una. Supe también que yo no era ni socia ni historia, apenas un hilo de verano, un casi que se había atrevido a pronunciarse. ¿Y ella? Preguntó Lucía, con una sonrisa leve que no llegaba a los ojos. Abrí la boca para decir inquilina, amiga, aprendiz. Ninguna palabra salió. Mateo tardó 1 noche y media en no dar un paso, Lucía solo tardó un parpadeo en situarnos. Sentí mis alpargatas anclarse al mosaico. Ella es, empezó él. La pausa fue tan larga que la casa entera se inclinó, como si quisiera escuchar. Hubo un golpe seco en el patio, tal vez una maceta resbalando, y el corazón se me puso en la garganta. Fue entonces cuando entendí que nada de lo que yo vistiera, ni los encajes, ni el pañuelo perfecto, ni la manera de caminar, me salvaría de la frase que estaba a punto de caer. O de la que no caería jamás. La cuerda entre los 3 tensó hasta gemir. Y, sin embargo, la palabra no llegó. Porque, desde el fondo del taller, un portón se abrió con estrépito. Un vecino gritó que algo se había desencajado en la nave. La urgencia nos arrancó de la escena como una mano.
Mateo salió a la carrera, Lucía me dedicó una última mirada de inventario. Yo, con el corazón que me latía en la muñeca, me quedé clavada en el quicio, entendiendo que la verdadera tormenta apenas había empezado. La caída no fue mortal, pero sí suficiente para que el aire se me quedara atrapado en los pulmones como un ladrón. Caí sobre una lona húmeda que alguien había dejado entre dos caballetes, y durante un segundo creí que estaba soñando. El golpe me dejó la muñeca dolorida, los pendientes de aro tintineando todavía con el eco del susto, y la llave ya no estaba. Arriba, aquella silueta femenina con peineta se desvaneció tras cerrar la trampilla. Sentí la certeza amarga, alguien dentro de la casa jugaba con nosotros. A la mañana siguiente, mientras intentaba ocultar el dolor de mi muñeca con un pañuelo ajustado como torniquete elegante, apareció alguien que no esperaba, mi padre, Salvador Llorente. No vivía conmigo desde hacía años, se había ido a vivir a Córdoba tras la muerte de mamá. Decía que Sevilla le recordaba demasiado a ella. Vega, su voz sonó como el paso de un caballo cansado por el empedrado. Te busqué en tu cuarto y no estabas. ¿Qué haces tan temprano en el patio? Me giré con una sonrisa fingida. Llevaba una blusa de lino blanca que dejaba ver la marca rojiza de la caída en mi hombro y una falda plisada verde botella que apenas rozaba mis rodillas. Me había puesto medias finas para cubrir los rasguños y unas alpargatas negras con cinta al tobillo. Quería parecer intacta. No dormí mucho, dije. La tormenta, ya sabes. Mi padre no se dejó engañar. Me estudió con sus ojos oscuros, los mismos que yo heredé. Hay algo que no dices, murmuró, acercándose. Y te prometo que tarde o temprano lo sabré. Su tono no era de reproche, sino de cuidado. Era extraño tenerlo allí, en medio del tablero donde cada pieza parecía moverse con secretos. Mateo apareció poco después, con la camisa abierta hasta el pecho y el olor a serrín en la piel. Saludó a mi padre con un apretón de manos firme. No sabía que estabas en Sevilla, Salvador. Vine a ver a mi hija, respondió él, sin apartar la mirada. Había tensión, pero no de enemistad, más bien de dos hombres que se reconocen demasiado en el otro. Yo me sentí como una cuerda tirante entre ambos. Lucía bajó de la planta alta con su traje de siempre, impecable. Traía consigo una carpeta y esa sonrisa educada que parece decir, aquí mando yo aunque no lo notes. Miró a mi padre con cortesía distante, como si hubiera calculado su entrada en el juego. Necesitamos hablar de la bodega, dijo. El proveedor de Utrera viene esta tarde. Mejor que nadie se mueva sin saber lo que dirá. Yo fingí anotar en mi libreta, pero en realidad solo pensaba en la llave perdida y en la nota anónima de la noche anterior. El mensaje me resonaba aún, no confíes en la que lleva flores en la mano. ¿Era Lucía, con su anillo de rosa? ¿O era otra persona escondida bajo esa metáfora? Mi padre se quedó conmigo en el taller mientras los otros se ocupaban de papeles. Se sentó en un banco y me miró como cuando era niña y traía secretos del colegio. Vega, dime la verdad. ¿Qué ocurre en esta casa? Tragué saliva. No podía contarle lo de la azotea, ni el casi accidente, ni la libreta. Pero tampoco podía seguir mintiendo. Papá, empecé. Creo que alguien está saboteando la bodega. Y creo que no puedo confiar en todos los que me rodean. Él se inclinó hacia mí. Tenía las manos grandes, llenas de cicatrices de carpintero. Entonces no confíes en nadie, salvo en ti. Su voz era un golpe seco, como el de una maza en un zuncho. Y si necesitas ayuda, yo estaré aquí. Aunque no me lo pidas. Me emocioné tanto que tuve que mirar al suelo. Mis sandalias mostraban un pie tembloroso, y me odié por no tener la misma firmeza que él. Por la tarde, llegó el proveedor, don Cervera, un hombre de traje claro y bigote fino, con un ramo de flores blancas en la mano. Mi estómago dio un vuelco.
no confíes en la que lleva flores en la mano. ¿Y si la advertencia se refería a él? ¿Y si el pronombre no era ella, sino una confusión de género en la nota? Nos reunimos todos en la mesa grande. Las flores quedaron en un jarrón, perfumando la habitación con un olor demasiado dulce, casi empalagoso. Cervera sonreía con cortesía, pero sus ojos parecían medir cada grieta de las paredes. He oído que tuvieron un pequeño accidente con las barricas, dijo, dándole un sorbo lento a su copa de vino. Espero que no afecte a la cosecha. Mateo endureció la mandíbula. Lucía respondió con diplomacia. Yo jugueteé con mi abanico nuevo, abriéndolo y cerrándolo como si así pudiera escribir un código secreto en el aire. Mi padre, silencioso, observaba a todos. En un momento dado, Cervera dejó caer una frase extraña. A veces, para que el vino madure, hay que dejar que una duela se afloje sola. La misma expresión que estaba escrita en la libreta clandestina, aflojar zuncho tercera hilera antes de visita. Mi corazón se detuvo. Estaba delante de nosotros el hombre que podía estar detrás de todo. Esa noche, cuando todos se fueron a descansar, subí a la azotea otra vez. Llevaba un vestido negro ajustado a la cintura, unas medias finas con lunares pequeños y los guantes de encaje que ya eran mi amuleto. El aire de verano olía a río y a humo lejano. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir a quién podía confiar mi verdad. Entonces apareció mi padre, en silencio. Había subido tras de mí. No quería asustarte, dijo, colocándose junto a la barandilla. Solo quería asegurarme de que estabas bien. El contraste entre su presencia protectora y el recuerdo de la caída me hizo temblar. Me giré hacia él, y su mirada era pura ternura. Papá, ¿alguien me quiere hacer daño? La confesión me salió rota, como si hubiera estado esperando años para pronunciarla. Él me abrazó fuerte, y por primera vez desde que mamá murió me sentí realmente protegida. Sus brazos eran como un muro. Y sin embargo, incluso dentro de ese refugio, yo sabía que la amenaza seguía en la casa. Desde la calle, una figura con sombrero nos observaba. No la reconocí, pero sentí sus ojos clavados en mí. Y en su mano brillaba algo metálico, la llave perdida. La figura dio media vuelta y se perdió en las sombras de Triana. Supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El amanecer sevillano me recibió con un peso en el pecho. El recuerdo de la caída en la azotea, la silueta con peineta cerrando la trampilla y la figura del repartidor Ismael susurrándome enigmas no me dejaba respirar con calma. La llave ya no estaba. Y la certeza de que alguien dentro de la casa jugaba a dos bandos me roía como un ratón silencioso. Esa mañana, mientras me vestía, decidí que la apariencia sería mi armadura. Elegí un vestido largo de lino color marfil, ceñido con un cinturón de cuero fino, y me até el cabello con un pañuelo rojo de lunares blancos. En mis muñecas, unas pulseras de plata que tintineaban al andar, en los pies, sandalias oscuras con hebilla que marcaban mi paso sobre el mosaico. No era coquetería, era mi manera de decirme, aquí estoy, aunque tiemble. En el patio me esperaba mi padre, Salvador Llorente, con los brazos cruzados y los ojos como cuchillos que no hieren, pero obligan a decir la verdad. Desde que había llegado, no se apartaba de mí. Hija, me dijo en voz baja, la figura de anoche con el sombrero, la vi yo también. Y lo que llevaban en la mano no era cualquier llave. ¿Qué está pasando? Sentí que el corazón me golpeaba en las costillas. Él era el único que podía entenderme, pero también temía que la verdad lo arrastrara a un peligro mayor. Papá, aquí alguien manipula las barricas. Y no sé si es para arruinar la bodega o para destruirnos a todos. Me miró largo rato y asintió. Entonces no confíes en nadie. Ni siquiera en los que sonríen demasiado cerca. Cuando entramos a la bodega, el aire estaba húmedo y cargado de misterio.
junto a una de las hileras, descubrimos algo que me heló la sangre. En una de las barricas del fondo, alguien había grabado a cuchillo el dibujo de una rosa. La misma rosa de la llave desaparecida. Esto no lo hace un toneleros, dijo papá, acariciando la marca con sus dedos curtidos. Esto es un mensaje. En ese momento apareció Lucía, impecable en su traje granate. Su anillo, con la rosa labrada, brilló justo encima de la cicatriz de la madera. ¿Qué hacéis aquí tan temprano?, preguntó, con esa calma suya que parecía siempre estar un paso adelante. Papá no contestó. Yo tampoco. Ella se inclinó, rozó la marca y sonrió apenas. Viejas costumbres, dijo. Símbolos que ya nadie entiende. No le creímos. Y ella lo supo. Al mediodía llegó Cervera, el proveedor de Utrera. Traía un ramo de flores blancas que dejó en el jarrón, perfumando la sala con un olor dulce y sofocante. Me ardieron los labios. No confíes en la que lleva flores en la mano. ¿La advertencia se refería a él? Durante la reunión, habló de contratos, plazos, deudas. Sus palabras eran como vino ácido disfrazado de promesas. Mateo intentó resistir sus condiciones. Lucía, en cambio, parecía aceptar demasiado. Yo, sentada con mi libreta, abría y cerraba el abanico como si con cada golpe de aire pudiera espantar la tensión. Entonces Cervera me miró directamente. «Eres hija de Salvador, ¿verdad?», preguntó. «Sí», dije, nerviosa. «Entonces sabes que los secretos de familia pesan más que el vino que guardamos en estas barricas». Mi padre golpeó la mesa con la mano. «Deja a mi hija fuera de tus juegos». El silencio después fue tan denso como la humedad del sótano. Esa tarde, mientras los demás se ocupaban de cuentas, papá y yo revisamos juntos las barricas dañadas. Me enseñó a golpear con los nudillos, a escuchar el eco de la madera como si fueran latidos. Cada barrica tiene su corazón, me dijo. Si aprendes a oírlo, sabrás cuando algo está mal. Yo asentí, acariciando la madera con mis guantes finos de piel. En ese roce había un consuelo extraño, la textura me recordaba que podía sostener mis miedos sin que se notaran. Al final de la fila, encontramos una duela floja. Dentro había un papel doblado. Lo saqué con las manos temblorosas. Era otra nota. La rosa marca el camino. El que no lo siga, caerá como cayó ella. Sentí un escalofrío. ¿Se referían a mi caída en la azotea? Papá me miró con una mezcla de ira y miedo. Esto ya es demasiado. Mañana me la llevo de aquí, Mateo, le dijo más tarde, cuando estábamos todos reunidos. Mateo apretó la mandíbula. No la vas a sacar de su propia casa, respondió. Se miraron con una tensión que casi podía tocarse. Yo estaba en medio, sin saber a quién dar la razón. Por la noche, el calor era insoportable. Me puse un vestido ligero azul oscuro, con tirantes finos, y caminé hasta la terraza buscando aire fresco. Allí estaba Mateo, afilando un cuchillo bajo la luz amarilla de una lámpara vieja. Tu padre no confía en mí, dijo sin mirarme. No confía en nadie, contesté. Él levantó la vista. Sus ojos tenían cansancio y fuego al mismo tiempo. ¿Y tú?, preguntó. Me quedé en silencio. El viento movía el dobladillo de mi vestido, rozándome las piernas. Sentí que mis medias finas eran otra piel, un secreto invisible. Yo no sé en quién confiar, dije al fin. Un trueno lejano anunció tormenta. Cuando volví a mi habitación, mi padre me esperaba en la puerta. Tenía en la mano un papel arrugado. Esto estaba en mi cuarto, dijo. Lo desplegó. La letra era la misma de la nota que yo había recibido antes, nerviosa, rápida. El vino no es lo único que madura en silencio.
Pregunta a tu hija por la llave. Él me miró con ojos firmes. ¿Qué llave, Vega? Preguntó despacio. No pude responder. Tenía miedo. De su juicio, de la verdad, de todo. Pero antes de que hablara, un estruendo sacudió la casa. Corrimos hasta la bodega. Varias barricas estaban rotas, y el suelo se inundaba de vino como un río rojo. En medio del desastre, una sombra escapaba por la puerta trasera. Papá corrió tras ella sin dudar. «Papá, espera», grité. Quise seguirlo, pero Mateo me detuvo con fuerza. «No. Podría ser una trampa. Es mi padre», supliqué. El eco de mi voz se perdió entre el ruido del vino derramado. Y entonces entendí, la sombra no buscaba solo arruinar la bodega. También quería separarnos. Esa noche, me quedé sola en mi cuarto, con las pulseras de plata aún tintineando en mi muñeca y el vestido arrugado por la carrera. Abrí el abanico y lo cerré, sin saber si quería espantar el calor o el miedo. Afuera, la tormenta empezaba a caer sobre Sevilla. Y dentro de mí, una certeza nueva crecía: el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginé. El día después del sabotaje amaneció distinto. El sol se levantó sobre Sevilla, pero la ciudad me pareció más oscura, como si las sombras se hubieran colado entre las calles empedradas y dentro de la casa antigua. Mi padre no había regresado desde que salió corriendo tras la silueta de la bodega, y esa ausencia pesaba más que todas las barricas derramadas juntas. Me puse un vestido de lino blanco, ligero y fresco, que se ajustaba a la cintura con un cinturón fino. En los pies, alpargatas de cuña baja, todavía húmedas de la tormenta de la noche anterior. Sujeté mi cabello con un pañuelo azul marino, y me puse pulseras de plata que tintineaban al mover los brazos. Quería sentirme firme, aunque por dentro temblaba. En la cocina me encontré con Lucía, sentada con su carpeta de cuentas como si nada hubiera pasado. Llevaba un traje granate, la blusa blanca impecable y, en su dedo, el anillo de rosa brillaba con descaro. «Tu padre es hombre de carácter», dijo, sorbiendo el café. «Siempre actúa sin medir las consecuencias». Su voz era tan serena que me dolió. «Volverá», contesté, apretando fuerte la taza para que no se me notara el temblor. En ese momento entró Mateo, con la camisa de lino pegada al cuerpo por la humedad, la barba por afeitar y los ojos rojos de no dormir. Miró a Lucía, después a mí, y sin decir nada agarró un trozo de pan, como si masticar fuera su única manera de contenerse. Durante la mañana revisamos la bodega. El suelo aún estaba húmedo por el vino derramado, el aire olía a uvas heridas. Papá no estaba, pero sus huellas sí. Cerca de la puerta trasera encontramos su pañuelo de algodón, arrugado y manchado. Lo levanté con manos temblorosas. «Es suyo», susurré. Mateo lo observó en silencio y lo guardó en el bolsillo de su camisa. «Lo encontraremos, Vega. Te lo prometo». Sus palabras me dieron calor y miedo al mismo tiempo. Más tarde, bajé sola al sótano de Catas. Necesitaba apartarme de todos, aunque fuera por unos minutos. Encendí una vela y caminé entre las hileras de botas. La penumbra me envolvía, y el silencio solo se rompía por las gotas que caían desde las vigas, recordándome que la tormenta aún respiraba dentro de los muros. Sobre una mesa vieja encontré algo inesperado, una caja metálica pequeña, cerrada con un candado oxidado. Pasé los dedos por la tapa y me estremecí. Estaba grabada con el mismo símbolo de rosa que habíamos visto en la llave y en las barricas. No tuve tiempo de abrirla. Una voz grave me detuvo. «No deberías estar aquí». Me giré. Era Mateo, con la chaqueta de trabajo sobre los hombros y un gesto tenso. Su sombra se proyectaba alargada por la luz de la vela. «Necesito saber la verdad», dije, protegiendo la caja con mi mano. Se acercó despacio, hasta quedar a un paso.
Su olor era una mezcla de madera húmeda y cuero gastado. A veces la verdad duele más que la mentira, susurró, con un tono que me estremeció. Sentí que mis guantes de piel eran lo único que me sostenía. Guardé la caja contra mi pecho, y en ese silencio entendí que él también ocultaba algo. Esa noche subí a la azotea, buscando aire en el cielo cargado de nubes. El vestido blanco, arrugado ya, se pegaba a mi piel por la humedad, y me cubrí los hombros con un chal de seda azul. Desde allí podía ver el campanario de la iglesia y las luces de Triana reflejadas en el río. De pronto, la trampilla se abrió. Apareció Lucía, con la chaqueta granate y el cabello suelto. Nunca la había visto sin el moño perfecto, parecía otra persona. «No confías en mí», dijo, sin rodeos. «¿Debería?», le respondí. Se acercó lentamente. El anillo de rosa brillaba con cada relámpago. «Tu padre sabe más de lo que parece. Y si se ha ido, no es porque lo hayan obligado, es porque entendió que hay cosas que no se deben destapar». «¿Dónde está?», grité, sin poder contenerme. Ella sonrió, pero en sus ojos había sombras. «Algunas respuestas solo se encuentran en la oscuridad», susurró antes de girarse hacia la trampilla. Su silueta desapareció como una sombra elegante. Al bajar me topé con Mateo en el pasillo. Me sujetó de los hombros con fuerza. «¿Qué te ha dicho?», preguntó, con la voz temblorosa. Se lo conté todo, palabra por palabra. Él cerró los ojos, respiró hondo y dijo: «Si Lucía ha tocado a tu padre, lo pagará». Quise creerle, pero no tuve tiempo. Un golpe sonó en la puerta principal. Corrimos. Afuera, bajo la lluvia, estaba un vecino empapado, con la respiración cortada. «Lo vi», dijo. «Anoche, en la carretera hacia Utrera. Un hombre como Salvador, en un coche oscuro. Lo llevaban 2 personas, uno tenía una rosa en la solapa». Me quedé helada. Papá estaba vivo. Pero preso de esa conspiración que crecía como una hiedra venenosa. Mateo apretó los puños. «Esto ya no es un simple sabotaje. Esto es guerra». Esa noche no pude dormir. Me puse los guantes de encaje y caminé por mi habitación con los tacones bajos puestos, escuchando el clic en el suelo como si fuera un metrónomo que ordenaba mis pensamientos. El espejo me devolvía la imagen de una mujer distinta, ya no era solo la aprendiz de la bodega, era la hija de un hombre desaparecido y la pieza central de un juego peligroso. Me senté junto a la ventana abierta. La lluvia había parado, pero en el aire aún flotaba el olor a tierra mojada. Y entonces lo entendí, todo lo que había pasado no era casualidad. Las rosas grabadas, la llave, las notas, la caja metálica, todo formaba parte de un plan. Y yo estaba dentro de él, quisiera o no. El amanecer llegó lento, pintando las nubes de oro. Pero en mi pecho había un nudo, papá estaba en manos de ellos, y solo yo podía recuperarlo. El amanecer trajo un silencio aún más inquietante que la tormenta de la noche anterior. El canto del canario del vecino sonaba lejano, casi irónico frente al peso que sentía en el pecho. Papá seguía desaparecido, y la bodega se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada pieza se movía sin que yo supiera quién jugaba a ganar. Me vestí con cuidado, un vestido de seda color esmeralda, largo hasta media pierna, ajustado con un cinturón negro. En mis pies, zapatos de tacón bajo que resonaban firmes en el suelo. El cabello lo recogí con un peinecillo antiguo de madreperla, regalo de mamá. Y en las manos, de nuevo, mis guantes de encaje, más que un adorno, eran mi talismán. Al mirarme al espejo, vi una mujer distinta, ya no la aprendiz tímida de la bodega, sino alguien que debía decidir entre la verdad y el silencio. La caja metálica que había encontrado en el sótano me pesaba en la memoria. Aquella tarde decidí abrirla. Bajé con una linterna y una barreta.
El aire olía a humedad y a madera herida. Tras varios golpes secos, el candado cedió. Dentro había papeles amarillentos, algunos con la letra de mi padre. Eran registros antiguos de mezclas de vino, pero también cartas dirigidas a alguien con inicial C. Entre ellas, una me hizo estremecer. Si las rosas aparecen en la madera, significa que alguien de dentro ha hablado. La llave debe permanecer en tu poder. Nadie más debe saberlo, ni siquiera Vega. El nombre de mi padre estaba al pie de la carta. Sentí un vuelco, él sabía de este símbolo antes de que todo empezara. Así que tú también guardabas secretos, susurré. Subí corriendo con los papeles. En la cocina estaban Mateo y Lucía, cada uno en silencio frente a su taza. Los coloqué sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Lucía los miró con calma, su anillo de rosa brillaba como si se burlara de mí. Papeles viejos, respondió. Cosas que no deberías haber encontrado. Mateo, en cambio, palideció. Esa es la letra de Salvador, dijo. Él sabía más de lo que nos dijo. Yo los observé a los dos. La tensión era insoportable. Alguien aquí me miente, dije. Esa noche decidí no esperar más. Subí a la azotea, el mismo lugar donde casi caí días atrás. El viento era fuerte, el cielo estaba cargado de nubes. En el bolsillo llevaba la carta de mi padre y la llave que había recuperado de entre mis cosas, una copia más pequeña que encontré dentro de la caja metálica. A las 10 en punto, una silueta apareció entre las sombras. Era Ismael, el repartidor, con la chaqueta de motorista y la respiración agitada. Sabía que vendrías, dijo. ¿Dónde está mi padre?, pregunté. Sonrió con tristeza. En un lugar donde las rosas crecen en la oscuridad. Pero no todo es lo que crees, Vega. La rosa no es un enemigo, es una hermandad. Tu padre formaba parte de ella. Y alguien dentro de esta casa lo traicionó. Me quedé helada. ¿Quién?, logré decir. Ismael se acercó un paso. El viento levantó mi vestido de seda y me sentí frágil y fuerte al mismo tiempo. Lucía, susurró. Ella dio la orden de mover las barricas. Ella entregó a tu padre. Un ruido nos interrumpió. La trampilla se abrió de golpe y Lucía apareció, con su traje granate y el cabello suelto, los ojos encendidos de furia. «Mientes», gritó. «Vega, no le creas. Tu padre se fue por voluntad propia. Él sabía que yo era la única capaz de proteger la bodega. ¿Protegiéndola con rosas grabadas y sabotajes?». La enfrenté. Ella se acercó, el anillo brillando como una amenaza. «No entiendes nada. Tu padre y yo trabajábamos juntos. Él confió en mí más que en ti. El mundo se me cayó encima». ¿Papá y Lucía? ¿Cómplices? ¿Aliados? Ismael rió con amargura. Confió, hasta que le viste la verdadera cara. Por eso ahora está desaparecido. El viento sopló más fuerte. Los tres estábamos al borde de la azotea, rodeados por la tormenta. Yo tenía la carta en una mano y la llave en la otra. ¿Dónde está mi padre?, pregunté, con la voz rota. Lucía dio un paso adelante. En Utrera. En una casa vieja junto a las viñas. Pero si vas, puede que nunca regreses. La llave resbaló entre mis dedos y cayó al suelo de la azotea con un ruido metálico que resonó como un disparo. Todos miramos hacia ella al mismo tiempo. En ese instante, la puerta del patio se abrió abajo. Alguien gritó mi nombre. «Vega». Era la voz de mi padre. Corrí hacia la barandilla, el corazón desbocado. Allí, entre la lluvia y la oscuridad,
Estaba Salvador Llorente, exhausto, con la ropa desgarrada y la mirada ardiente. «¡Aléjate de ellos!», gritó. Me giré hacia Lucía e Ismael. Ambos me miraban, cada uno con una verdad distinta en los ojos. Y comprendí que la historia aún no había terminado.